Matemática, clase 4, correspondiente, síntesis, clase 4, correspondiente a la clase del martes 4 de mayo. Vamos a ver las líneas trigonométricas de algunos ángulos notables del primer cuadrante. Vamos a considerar la figura que introducimos desde el final de la clase número 2, que no está acá en el material, pero la vamos a traer así. Entonces, ponemos la figura. Recuerden que esta medida es el seno, coseno, tangente de un ángulo del primer cuadrante, un ángulo agudo. Entonces, cuando el ángulo alfa crece de 0 a 90, se puede observar que la representación geométrica de la línea trigonométrica de un ángulo de 0 grado, las coordenadas del punto P son respectivamente el punto 1, 0. Recordemos que esta es una circunferencia trigonométrica de radio 1 y el punto es x igual a 1 e y igual a 0. Las funciones que se pueden deducir a partir de su definición son 1 es el coseno de 0 grado y 0 corresponde al origen, sería el seno de 0. El punto tiene como coordenada en y 0. Para calcular los dos valores seno de 30 y seno de 30 y seno de 60, se considera un triángulo equilátero ABC de lado AB igual a 1, porque lo inscribimos en una circunferencia trigonométrica, y altura CD, altura que por ser mediana y bisectriz determina a este segmento en dos partes iguales, o sea que AD es igual a 1 medio, y este ángulo resulta de 30. Ya que el triángulo es equilátero, tiene los tres ángulos iguales, 60, 60 y 60. La suma de los tres es 180. Del teorema de Pitágoras, aplicado al triángulo ADC, bueno, tenemos que esto al cuadrado es igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado. Si despejamos CD al cuadrado, va a ser CA al cuadrado menos AD al cuadrado. CA es 1, y esto habíamos deducido que era 1 medio, al cuadrado es 1 cuarto, resulta que es 3 cuartos. Luego CD va a ser la raíz cuadrada de 3 cuartos, raíz de 3 sobre 2. Pero si yo aplico la definición de seno en el triángulo ADC a los ángulos en C y A respectivamente, ¿sí? Esta medida, recordemos que lo habíamos deducido en la figura que mostramos hace un momento, esto es el seno, sería el seno de 30 y el seno de 30 correspondería 1 medio. Y el seno de 60 correspondería el valor de CD, que es raíz de 3 sobre 2, es el seno de 60. Y este, que es 1 medio, correspondería a este ángulo. Si consideramos este triángulo, esta medida, que es el cateto opuesto, es el seno de 30 grados, que es 1 medio. Esta medida, y por ende, el seno de 30. Para poder deducir los restantes valores de la función seno, requerimos deducir las relaciones trigonométricas de ángulos complementarios. ¿Qué son los ángulos complementarios? Recordemos, los que suman 90 grados. Dos ángulos alfa y beta se dicen complementarios cuando su suma es un ángulo recto. Es decir, alfa más beta es igual a pi sobre 2. Alfa más beta, este vale 90. Beta, por lo tanto, es igual a pi sobre 2 menos alfa. Bien. Lo que hacemos es
calcular el coseno de alfa, que es A sobre C, la tangente de alfa, que es B sobre A, o sea que la cotangente es A sobre B, y el seno de alfa es igual a B sobre C. Por otro lado, voy a calcular el seno tangente y coseno de beta. Entonces, había calculado coseno, tangente y cotangente de alfa y el seno. A cada uno le puse un número. Ahora vamos a calcular seno, coseno y tangente de beta. Seno de beta es A sobre C. Tangente de beta es A sobre B. Coseno de beta es B sobre C. Relaciono. Fíjense un detalle. 1 es igual a 4. 2 es igual a 5 y 3 es igual a 6. Lo que me lleva a establecer estas relaciones. El seno de pi sobre 2 menos alfa, o sea, beta, es el coseno de alfa. La tangente de pi sobre 2 menos alfa, o sea, beta, es la cotangente de alfa. Y el coseno de pi sobre 2 menos alfa, que es beta, es el seno de alfa. Entonces, para el ángulo de 45 grados, en virtud de lo que acabo de deducir, el seno de 45 es el coseno de 45. ¿Por qué? Porque el seno de pi sobre 2, o sea, de 90 menos 45, es igual al coseno de este ángulo, en este caso 45. Teniendo en cuenta la identidad pitagórica fundamental de la trigonometría, el seno cuadrado de 45 más el coseno cuadrado de 45 es igual a la unidad. Como estos son lo mismo, lo hago en función del seno, es 2 por el seno cuadrado de 45, que es 1. El seno cuadrado de 45 es un medio. El seno de 45 es raíz cuadrada de un medio, o sea, es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Resumiendo, en orden creciente, los valores son seno de 0, seno de 30, seno de 45, seno de 60 y seno de 90. Los otros valores se obtienen en virtud de las relaciones que deducimos recién. El coseno de 0 se puede pensar como el coseno de 90 menos 90, o sea, igual al seno de 90, que es 1. Y así con el coseno de 30, que se puede pensar como el de 90 menos 60, que sería el seno de 60. El coseno de 45 ya sabemos que es igual al coseno de 45. El coseno de 60 se puede pensar como 90 menos 30, o sea, el seno de 30, un medio. Y el coseno de 90 como el coseno de 90 menos 0, que es el seno de 0. Mientras que los valores de la tangente son muy simples, seno sobre coseno. Y en este se obtiene que no existe, porque es el seno de 90 sobre el coseno de 90. Valores que se pueden resumir en esta tabla, que luego se puede encontrar en la tabla general. Reducción de un ángulo al primer cuadrante. Para poder ver esto, vamos a ver, vimos unas relaciones ya de ángulos complementarios para deducir los valores notables, y nos harían falta 3 más. El resto se pueden ver directamente de la tabla. Vamos a ver las relaciones trigonométricas entre los valores de las funciones trigonométricas de ángulos opuestos. Dos ángulos se dicen opuestos cuando difieren en 2pi. Alfa y beta igual a 2pi menos alfa son opuestos, porque su suma es 2pi, o sea, una vuelta entera. También se puede pensar a 2pi menos alfa como el opuesto de alfa. Este es alfa y este es el opuesto.
¿Cómo deducimos estas relaciones? Bueno, tenemos dos triángulos rectángulos. Uno en el primer cuadrante y otro en el cuarto. El lado A es común. C y E son positivos e iguales. Y B, para que tienen la misma medida, pero son opuestos. ¿Por qué? Son iguales en valor absoluto, pero de distinto signo. El seno de alfa es B sobre C. El coseno de alfa es A sobre C. Y la tangente de alfa es B sobre A. El seno del opuesto de alfa es igual a D sobre E. Pero D es igual al opuesto de B. B sobre C, pienso a esto como el opuesto de B sobre C. Pero B sobre C, ¿qué es? El seno de alfa. Es decir, que el seno del opuesto es el opuesto del seno. O, equivalentemente, el seno de 2pi menos alfa es igual al opuesto del seno de alfa. En la tabla aparece directamente así, no con menos alfa. Pero es bueno conocerlo de las dos maneras. Vamos al coseno. El coseno de alfa es el coseno de alfa, ya habíamos visto que es A sobre C. El coseno del opuesto es A sobre E. Pero E es igual a C. Y A sobre C es el coseno. O sea que el coseno del opuesto es el coseno del ángulo. O lo que es lo mismo, el coseno de 2pi menos alfa es igual al coseno de alfa. Finalmente vemos la tangente. La tangente del opuesto es D sobre A, pero D es igual al opuesto de B, y menos B sobre A es el opuesto de B sobre A, y B sobre A es la tangente del ángulo alfa, con un menos adelante es el opuesto de la tangente. Esto en consecuencia nos lleva a concluir que la tangente del opuesto es el opuesto de la tangente, o lo que es lo mismo, la tangente de 2pi menos alfa es igual al opuesto de la tangente de alfa. Con lo cual hemos deducido las relaciones de ángulos opuestos. Relaciones entre los valores de funciones trigonométricas de ángulos suplementarios. Dos ángulos se dicen suplementarios cuando suman dos rectos. Es decir, alfa y beta se dicen suplementarios cuando alfa más beta es igual a pi, o sea 180. Si alfa más beta es pi, beta es igual a pi menos alfa. Otra vez volvemos a considerar un ángulo alfa y un ángulo que está en el segundo cuadrante, que es pi menos alfa. La suma de los dos me forma alfa. Los dos cuadrantes suman 180. C coincide. Para que estos sean iguales, estos son iguales en valor absoluto, pero de signos opuestos. El seno de alfa es B sobre C. El coseno de alfa es A sobre C. Y la tangente de alfa es B sobre A. El seno de pi menos alfa es B sobre C. Y puede observarse que eso es el seno de alfa. Por lo tanto, el seno de pi menos alfa es igual al seno de alfa. El coseno de pi menos alfa es F sobre C. Pero F es igual al opuesto de A. Menos A sobre C es el opuesto de A sobre C. Y A sobre C es el coseno de alfa. Pero tengo un menos adelante, el menos. Por lo tanto, el coseno de pi menos alfa es el opuesto del coseno de alfa. Lo que me están diciendo estas relaciones trigonométricas es que un ángulo del segundo cuadrante, su seno, es positivo. En cambio, el coseno no. Y ahora vamos a ver que la tangente es también negativa. Es decir, la tangente de alfa, de pi menos alfa, es B sobre F. Pero F es igual al opuesto de A. Y B sobre menos A es el opuesto de B sobre A. Y B sobre A es la tangente de alfa. Con el menos adelante, llegamos a la conclusión que la tangente de pi menos alfa es el opuesto de la tangente de alfa. Volviendo hacia atrás, las relaciones que antes vimos sobre ángulos opuestos
Nos están diciendo que el seno de un ángulo del cuarto cuadrante es negativo. El coseno no, el coseno es la única función positiva, y la tangente es la opuesta. Finalmente nos faltan a ver del tercer cuadrante, que serían de la forma pi más alfa, que no necesitamos ninguna figurita. ¿Por qué? Porque pensamos como pi más alfa como pi menos el opuesto de alfa. Entonces el seno de pi más alfa es el seno de pi menos el opuesto de alfa. El seno de pi menos un ángulo es el seno de ese ángulo, pero ese ángulo es el opuesto. El seno del opuesto es el opuesto del seno. Por lo tanto, el seno de pi más alfa es igual al opuesto del seno de alfa, con lo que me dice que el seno de un ángulo del tercer cuadrante es negativo. El coseno de pi más alfa es el coseno de pi menos el opuesto de alfa. Pero el coseno de pi menos un ángulo es el opuesto del coseno de ese ángulo, pero ese ángulo es el opuesto. Independientemente de este menos, el coseno del opuesto es el coseno del ángulo. Por lo tanto, el coseno de pi más alfa es igual al opuesto del coseno de alfa. Finalmente, la tangente de pi más alfa es la tangente de pi menos el opuesto de alfa, pero la tangente de pi menos un ángulo es el opuesto de la tangente de ese ángulo. Ojo, tenemos menos. Eso hay que respetarlo. La tangente del opuesto es el opuesto de la tangente. El opuesto del opuesto es la tangente del ángulo. Por lo tanto, la tangente de pi más alfa es igual a la tangente de alfa. Con estos elementos podemos reducir al primer cuadrante, pero dejaremos esa tarea para la práctica, porque esto está desarrollado en videos. Lo que sí quiero comentar que todas estas relaciones, parte de ellas, están en esta tabla, que figura en la tabla general. Seno de pi sobre 2 menos alfa, el coseno. Coseno de pi sobre 2 menos alfa, seno. Tangente de pi sobre 2 menos alfa, la cotangente. Seno de 2pi menos alfa, el opuesto del seno. Coseno de 2pi menos alfa, el coseno. Tangente de 2pi menos alfa, el opuesto de la tangente. Vamos a hacer ahora un poco de práctica. Vamos a continuar entonces con el ejercicio 4 del trabajo práctico 2. Me dice el ítem A, sabiendo que el coseno de alfa es un cuarto y que alfa oscila entre 2,70 y 3,60, calcular las restantes razones trigonométricas de alfa. Bien. Vamos entonces a ver su resolución. El coseno de alfa es un cuarto. Alfa está entre 2,70 y 3,60. Hasta acá son los datos. Esto significa, esto ya es nuevo, que el alfa pertenece al cuarto cuadrante. Conociendo el coseno va a ser fácil conocer la secante, que es 1 sobre el coseno. 1 sobre un cuarto es 4. El seno de alfa, conociendo el coseno, acá entran en juego las relaciones deducidas de la tabla. Raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado, pero acá va el signo. ¿Qué signo tenemos que escoger? Si el alfa pertenece al cuarto cuadrante, el seno es negativo. 1 menos un cuarto que nos dan al cuadrado es un 16. Hacemos esta cuentita, esto nos da el opuesto de la raíz cuadrada de 15/16, o sea, raíz de 15 sobre 4. La cosecante es fácil de obtener, 1 sobre el seno, o sea, 1 sobre el opuesto de la raíz de 15 cuartos, o sea, menos 4 sobre raíz de 15. La tangente es muy simple, seno sobre el coseno. El seno lo conocemos, el coseno nos lo dieron por datos, invertimos, es menos raíz cuadrada de 15. Y la cotangente es la recíproca, es decir, 1 sobre menos raíz de 15 o el opuesto de 1 sobre la raíz de 15. Conociendo que la tangente de alfa es el opuesto de 0,17 y que alfa está entre 90 y 180, esto nos lleva a ver que alfa pertenece al segundo cuadrante. El seno, en función de la tangente, es igual a
la tangente sobre más menos la raíz cuadrada de 1 más tangente cuadrado de alfa. La tangente la conocemos. ¿Qué valor vamos a escoger en esta raíz? Si alfa pertenece al segundo cuadrante, el seno evidentemente va a ser positivo. Si el de arriba es negativo, esto va a tener que ser negativo para que todo esto sea positivo. Por eso escogemos negativa la raíz. Entonces reemplazamos, elevamos al cuadrado, hacemos las cuentas y esto nos da aproximadamente 0,16. Vamos al coseno en función de la tangente, porque eso es lo que conocemos. Ojo, también podríamos haberlo hecho con el valor del seno. El coseno del segundo cuadrante es negativo. Es 1 sobre el opuesto de la raíz cuadrada de 1 más tangente cuadrado de alfa. Lo ponemos negativo porque el coseno es negativo en el segundo cuadrante. Sustituimos, hacemos las cuentitas aproximadamente y esto nos da menos 0,98. Las funciones trigonométricas recíprocas son muy simples de hacer. 1 sobre el seno, sustituimos el valor, secante 1 sobre coseno, sustituimos el valor negativo, y la cotangente 1 sobre la tangente y sustituimos el valor negativo. Tomemos el ejercicio 4E, que tiene dos ítems. Sabiendo que el seno de alfa es igual a menos 3/5 y que el coseno de alfa es negativo, datos, me piden el coseno de pi más alfa y el seno de pi sobre 2 menos alfa. El coseno de pi más alfa, lo sacamos por tabla, es el opuesto del coseno de alfa. El coseno, conociendo el seno, es más menos la raíz de 1 menos el seno cuadrado. ¿Qué signo vamos a escoger acá? Ojo, esto es menos independiente. El coseno, en el segundo, el coseno es negativo. Entonces, ¿qué signo vamos a escoger acá? El opuesto. Entonces, menos menos más, sustituimos el valor del seno y hacemos el cálculo y llegamos a que esto es la raíz cuadrada de 16/25, 4/5. En el ítem 2i nos pide el seno de pi sobre 2 menos alfa. Por tabla es el coseno de alfa. Es más menos la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado, pero el coseno es negativo. Le pongo signo negativo. Y obtengo, en este caso, el valor de menos 4/5. Es la misma raíz de antes, nada más que lo que nos cambió es el signo. Finalmente el 4E3i, estos son los datos, me pide la tangente de pi menos alfa. Por tabla es el opuesto de la tangente. La tangente, conociendo el seno, lo busco de tabla, es esta fórmula. El seno de alfa es menos 3/5. Esto es esta raíz que sustituyo. Pero cuidado, la tangente, siendo el seno negativo y el coseno negativo, es evidente que la tangente es positiva. Por eso acá escojo el signo positivo. Perdón, yo había dicho, la tangente de pi menos alfa es el opuesto de la tangente, por tabla. Ahora quiero la tangente en función del seno. Si el seno es negativo y el coseno también, la tangente es positiva. En esta raíz voy a escoger el signo negativo, porque el de arriba es un valor negativo, menos menos más. Esto lo calculo, me da raíz cuadrada de 16/25, pero tengo un menos adelante, porque esto me quedó positivo. Me queda menos 3/5 por 5/4, que lo invertí, y este es el resultado final. ¿Pero por qué es negativo? Porque en realidad la tangente es positiva, pero yo hice originalmente la tangente de pi menos alfa, que es el opuesto de la tangente. Ya en el ejercicio 5 se pide la reducción al primer cuadrante. Entonces tenemos el ángulo de 120 grados, que es un ángulo del segundo cuadrante.
usamos las relaciones pi menos alfa. A 120, ¿cómo lo pensamos? Como 180 menos 60. Entonces el seno de pi menos alfa es el seno de 60. Buscamos en tabla porque es un valor exacto. Todo lo que son valores de ángulos notables hay que escribirlos en la forma exacta, que yo les suelo decir valor cajita. Coseno de 120 lo pienso como 180 menos 60 y no se altera. El coseno de pi menos alfa es el opuesto al coseno del ángulo, en este caso 60. Busco en la tabla menos un medio. Tangente de 120 lo pienso como 180 menos 60, pi menos alfa. La tangente de pi menos alfa es el opuesto de la tangente de alfa. Alfa es 60, es menos raíz de 3. 225 grados. Pertenece al tercer cuadrante. El seno de 225 lo pienso como 180 más 45. El seno de pi más alfa es el opuesto del seno. En este caso, de alfa, que es 45. Busco en tabla, es menos raíz de 2 sobre 2. Coseno de 225. Coseno de, lo pienso como 180 más 45. El coseno de pi más alfa es el opuesto del coseno de alfa. En este caso, alfa es 45. Menos coseno de 45, menos raíz de 2 sobre 2. La tangente de 225 es la tangente de 180 más 45. Es la tangente de 45, que es 1. O sea, la tangente de pi más alfa es la tangente de alfa. A ver, tanto en este como en el anterior, no vimos las recíprocas, porque directamente es 1 sobre cada función. Me ocupé de estas que son las relaciones directas. Las otras que eran propuestas. 300 grados. 300 grados pertenece al cuarto cuadrante. El seno de 300 lo pienso como 360 menos 60. El seno de 2pi menos alfa es el opuesto del seno de alfa. En este caso, 60. Es alfa. Es el opuesto de raíz de 3 sobre 2. El coseno de 300 es el coseno de 360 menos 60, que es el coseno de 2pi menos alfa y el coseno de alfa. El coseno de 60, que es un medio. La tangente de 300 es la tangente de 360 menos 60. La tangente de 2pi menos alfa es el opuesto de la tangente de alfa. Es el opuesto de la tangente de 60, menos raíz de 3. Vamos ahora a el siguiente. Un ángulo negativo, menos 135 grados. Pero vamos a tener que tener en cuenta que 135 es un ángulo del segundo cuadrante. Partimos del hecho de las relaciones de ángulos opuestos. El seno del opuesto de 135 es el opuesto del seno de 135. Este menos lo independizamos, trabajamos con esto solo. 135 pertenece al segundo, por lo tanto es 180 menos 45. El seno de pi menos alfa es el seno de alfa, 45, que ya arrastraba el menos adelante, en menos raíz de 2 sobre 2. El coseno del opuesto de 135 es el coseno de 135, que lo pienso como 180 menos 45. El coseno de pi menos alfa es el opuesto del coseno de alfa, que es 45, que es raíz de 2 sobre 2, me queda el opuesto de raíz de 2 sobre 2. Finalmente, la tangente del opuesto de 135 es el opuesto de la tangente de 135. Es el opuesto de 180 menos 45. La tangente de pi menos alfa es el opuesto de la tangente de alfa. Menos menos me queda la tangente de 45, que es la unidad. Ahora vamos a un ángulo que supera los cuadrantes, 1800 grados. Lo que hacemos es ver cuántas vueltas hay contenido. Lo dividimos por 360. Nos da 5 vueltas. El resto de la división es el ángulo congruente en el cual regresa. O sea, 360 da 5 veces vuelta. Esas 5 veces
y el resto de la división es 0, o sea que 1800 es congruente a 0 grados. Entonces el seno del opuesto de 1800 es el opuesto del seno, o sea, el opuesto del seno de 0. ¿Se acuerdan? El seno del opuesto es el opuesto del seno, pero 1800 es 0, el seno de 0 es 0. El coseno del opuesto de 1800 es el coseno de 1800, es el coseno de 0, que es 1. La tangente del opuesto de 1800 es el opuesto de la tangente de 1800, es el opuesto de la tangente de 0, que es 0. Finalmente vamos a considerar 1280 grados, que es congruente a 200. 1280 se puede pensar como 200 más 2K por 180, donde ese K es 3. Una vuelta es 360, 1280 es X vueltas. 1280 dividido 360 es un número entero de vueltas sin decimales. Ese resto de la división es el ángulo congruente, 200 grados. En este caso, 200 grados pertenece al tercer cuadrante. Uso las relaciones pi más alfa. El seno de 200 lo pienso como 180 más 20. El seno de 180 más 20 es el opuesto al seno de 20. Eso no es un valor notable, lo calculo con calculadora, por eso los puntos suspensivos. El coseno de 200 es el coseno de 180 más 20. El opuesto del coseno de 20. Calculo. Tangente de 200, tangente de 180 más 20. Es igual a la tangente de 20. Lo calculo. Bueno, con esto finaliza la clase número 4 y la unidad de trigonometría. Hay una serie, muchos más ejercicios resueltos que los pueden encontrar en la plataforma Unipedia, con lujo de detalles. Muchas gracias por su atención, éxito en sus trabajos. Nos vemos.